Buenas tardes. Vamos a empezar con los coloquios que habíamos decidido tener para ir intentando, eh, bueno, pues esta experiencia que estamos viviendo tan novedosa, pues ir intentando contactar con gente de la que tenemos confianza y que conocemos desde hace tiempo y que nos ayude a desmenuzar y a entender mucho más lo que estamos viviendo. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Arias Maldonado, que es un viejo conocido de la casa. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Ha escrito unos libros muy interesantes. Él es bueno, pues experto, por supuesto, en sociología, en política, también en medio ambiente y ha dedicado parte de su investigación a todos los temas ecológicos. Y con nosotros, a lo mejor me dejo alguno, pero creo que has estado 4 veces. Has presentado aquí el libro de la democracia sentimental, que yo creo que en su momento anticipaste bastante bien las emociones y los populismos y bueno, pues la deriva un poco de la pérdida de racionalidad y el voto por la emoción. Presentaste aquí también Antropoceno, que es el libro que dedicabas a la ecología. Yo creo que presentaste un libro sobre feminismo, que también estuvimos aquí, y estuviste con nosotros en la Fundación del Pino en la presentación del libro de La vida de 100 años. Bueno, pues Manuel, tenemos gran confianza en ti, te seguimos y para nosotros es un placer poder comentar contigo todo esto que nos está pasando, que estamos viviendo, que creemos que es una experiencia, bueno, pues muy atípica, es un shock y bueno, pues poco a poco vamos saliendo de ello, estamos en medio de ello y ya pues llega el momento de empezar a pensar un poco en qué nos está pasando y sobre todo qué va a pasar. Yo te quería hacer la primera pregunta precisamente en esta línea. Yo creo que se ha dado en los últimos meses, la circunstancia, en las últimas semanas, tú lo habrás seguido, que casi todos los filósofos, los sociólogos, los expertos de todo tipo, incluso economistas, han aprovechado esta oportunidad para reescribir la historia. O sea, yo creo que Fukuyama marcó de una forma incorrecta el final de la historia y ahora estamos probablemente viviendo un nuevo principio de la historia, ¿no? Todo lo que ha pasado hasta ahora estaba mal porque no cumplía con las expectativas o con las teorías que mucha gente había desarrollado, y ahora que tenemos este shock, pues es un buen argumento para decir que efectivamente se está castigando a todo aquello que no se había hecho bien y que ahora van a pasar todas estas cosas que todos estos gurús habían dicho que pasarían, ¿no? ¿Qué te parece este efecto que estamos teniendo en estas semanas de reescribirlo todo, ¿no? Bueno, buenas tardes, en primer lugar, y muchas gracias por esta invitación. Desde luego es una novedad, ¿no? Estar en este formato digital, que para muchos es el futuro, pero bueno, yo creo que tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene un punto de extrañeza, no poder ver al público, y hay quien dice incluso que resulta cerebralmente cansino, ¿no? La videoconferencia en comparación con el contacto personal, pero de momento, desde luego, es aquello a lo que nos vemos obligados y para mí es un placer estar aquí hoy. Bueno, esto que me señalas es así, ¿no? Lo que nos está pasando, desde luego, es muy interesante porque es un fenómeno, en primer lugar, global y en el que todos somos participantes, ¿no? De un modo u otro, más o menos activamente. Todos experimentamos emociones asociadas a la pandemia y al hecho de que el mundo de manera insólita prácticamente se haya parado, ¿no? O al menos una parte del mundo, por esta cuestión de la estacionalidad de los hemisferios, y todos también social a gran escala, desde luego involuntario, inédito, y que nos tendrá entretenidos mucho tiempo, ¿no? En lo que al análisis se refiere. Y en ese sentido, yo creo que es inevitable que se produzca ese efecto que podemos considerarlo un poco de saturación interpretativa, ¿no? Estamos en un momento social en el cual los canales para la expresión son múltiples y todo el mundo puede hacer llegar sus juicios en esta materia a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, pensar que esto, si hubiera sucedido en un contexto diferente, tendríamos mucho más limitado, en ausencia de redes sociales, el acceso, ¿no? A la información y, como decías tú, a la interpretación que uno u otro filósofo pueden hacer sobre el asunto. Entonces, claro, hay que distinguir, yo creo, entre el análisis de las causas de lo que sucede
del análisis de los significados de lo que está sucediendo. Y esa distinción o separación no siempre es fácil de hacer, ¿no? Porque podemos identificar el virus como proveniente posiblemente de un animal intermedio y a su vez esto remitirlo a los murciélagos y conectarlo esto con los mercados animales en China, etcétera, pero esto no priva a muchos pensadores de realizar interpretaciones más amplias y, como tú bien señalas, tienen que ver con el neoliberalismo, el capitalismo, el fin de la historia, etcétera. Esto, como digo, es inevitable en un mercado de la atención, como es la esfera pública contemporánea, y también tiene que ver con el deseo de aquellos que, bueno, más empeño ponen en la idea de que el mundo tiene que ser radicalmente transformado, de encontrar el acontecimiento que podría dinamizar ese cambio, ¿no? Es decir, que aquí se mezclan de manera casi inevitable la observación con el deseo, ¿no? Y lo que estos autores hacen es, digamos, disfrazar como análisis o como prescripción normativa, ¿no?, acerca de cómo deberíamos actuar en relación con el virus, disfrazan preferencias ideológicas, ¿no? Esto no es ilegítimo, pero me parece que sí es importante diferenciar entre la descripción y la prescripción. Y esto no siempre lo hacemos, ¿no? Y resulta conveniente porque, por tanto, lo que esos autores hacen es, lo hacemos todos en buena medida, ¿verdad?, pero vemos con un énfasis diferente, intervenir en un debate acerca de cómo creemos que debería ser el mundo. Y, por supuesto, en ese sentido hay una sobreinterpretación, como decía, de un fenómeno que en principio está condenado, digamos, a ser temporal, por muy disruptor que sea, y que no siempre soporta, como tal fenómeno, las consecuencias filosóficas o ideológicas que se quieren extraer del mismo. Por tanto, yo sería mucho más cauto que ellos a la hora de extrapolar de ahí las conclusiones acerca de que el mundo va a cambiar para siempre, por ejemplo. Pero insisto, no se trata de que ellos constaten que el mundo va a cambiar para siempre, porque eso no lo sabe nadie, sino que ellos sostienen que el mundo debe cambiar en la dirección que ellos sugieren, ¿no? Sí. Bueno, ligando con esto, en general, en toda la historia, cuando ha habido este tipo de crisis o el incendio en su momento de Lisboa, que generó tanto bueno, pues, pensamiento filosófico, y cuando ha habido epidemias, pues siempre se ha achacado que estábamos contraviniendo alguna ley en un momento dado, pues eran Dios que nos castigaba porque habíamos cometido algún pecado, y luego pues han sido los sucesivos culpables que hemos querido buscar. Yo creo que en este caso el origen de lo que nos pasa pues tiene, quitando cualquier tipo de paranoias conspirativas que se puedan montar, pues yo creo que es algo exógeno que nos llega desde la naturaleza, con lo cual sería un fenómeno natural que algunos pues ya también tratan de decir que es un problema ecológico porque estamos invadiendo el hábitat de los murciélagos, pero bueno, el hombre habita en la Tierra, entonces bueno, pues aquí vivimos y lógicamente producimos un cierto efecto. También ha habido pandemias y coronavirus y todo tipo de virus en otras épocas. Desde el lado ecológico que tú analizas, ¿qué consideras? O sea, ¿qué naturaleza le darías a esto que nos ha pasado en estos meses? Bueno, yo creo que, como bien señalas, bueno, pues las epidemias son un viejo conocido de la humanidad, ¿no? Y, bueno, la peste negra, pues, más que diezmó a la población europea en su momento, en el medievo. Y desde ese punto de vista, yo creo que la pandemia que nos azota ahora es extraña, en el sentido de que es una especie de intruso premoderno en la modernidad, ¿no? Una modernidad que se caracteriza, que esto quizá tenía que haberlo añadido antes, por su autoconciencia histórica. Y esto explica también que estemos inmediatamente buscando significados y tratando de extrapolar consecuencias. Parte de esa autoconciencia histórica es la autoconciencia de nuestra relación con el mundo natural. Pero, como tal, la pandemia es un intruso premoderno, casi un resto de tiempos pasados, ¿no? Y desde esa óptica, yo creo más bien, en lugar de, como hacen muchos autores, y enseguida voy a lo ecológico, de interpretar la pandemia como un fracaso de la modernidad, yo creo que más bien apunta hacia un déficit de modernidad, ¿no?, que tiene que ver precisamente con el consumo desordenado o descontrolado y el tráfico desordenado o descontrolado de animales salvajes que tiene lugar en China y en buena parte de la Asia contemporánea. Esto no sucede ya en Europa.
¿Por qué? ¿Somos más civilizados? ¿Hay una concepción diferente de la relación del hombre con la naturaleza? Bueno, puede ser, pero en todo caso hay un control alimentario que dificulta que estos fenómenos tengan lugar. Por tanto, lo que podríamos interpretar la pandemia en su origen, en Asia, como el resultado de un déficit de modernidad que puede resolverse no renunciando a la modernidad, sino intensificando el camino hacia la modernidad allí donde éste no se ha completado todavía, ¿no? Esto, no obstante, me parece a mí que es compatible con la idea que yo he defendido en trabajos anteriores a los que has hecho referencia tú, que es compatible con un refinamiento de la modernidad y, en particular, con un refinamiento de las relaciones socionaturales. Yo sí que estaría de acuerdo con la idea de que el mundo natural ha sido ya apropiado por las sociedades contemporáneas y la naturaleza y sus consecuencias no son ya un fenómeno externo a las sociedades, ¿no? Como sí podría serlo, por ejemplo, pues una erupción volcánica o el impacto con un meteorito, ¿no? Que apareciera un día por aquí. Eso sí que es un fenómeno puramente exógeno. El modo en que consumimos alimentos, que está a su vez en relación con la cantidad de población que hay que alimentar, y, sobre todo, el modo en que a su vez se producen conexiones sociales entre poblaciones distantes, que eso tiene mucho que ver con la difusión de la epidemia, porque los propios coronavirus anteriores que ha habido, bueno, no se han desarrollado en momentos en los cuales la conexión de China con el resto de sociedades del mundo fuera tan intensa como ahora, ¿no? Esto sí que es susceptible de control social y creo que merecedor también de control social. Es decir, el hecho de que seamos animales entre animales, que es lo que el ser humano es, como tú decías, ¿no? Somos habitantes de la Tierra, no debería tampoco oscurecer el hecho de que somos un animal peculiar que mediante el ejercicio de la razón es capaz de algo insólito en el contexto ecológico, que es moralizar nuestra relación con el mundo animal, ¿no? En ese sentido, yo creo que bueno, pues los mercados de animales salvajes o el trato que dispensamos a determinados animales o que se dispensa, no solo aquí, también allí, ¿no? Bueno, pues es susceptible de modificación y podría ser modificado. Que esto pueda ser a su vez interpretado como el marco de una reflexión más amplia sobre los límites planetarios, bueno, puede serlo, ¿no? Es decir, que no creo que se pueda descartar que esta pandemia tenga que ver con el antropoceno, entendido, como yo venía diciendo, como una fase en la cual la naturaleza salvaje ha sido apropiada ya por el ser humano. Pero que no hay una relación tan directa, me parece, como algunos autores han querido señalar, y en ese sentido estaría de acuerdo contigo en que una cosa es pues, un virus, ¿no? Y otra cosa son, no obstante, las condiciones en las cuales ese virus puede propagarse, y ahí sí que creo que los efectos naturales de la globalización y de la interconexión pues sí tienen mucho que ver, ¿no? Bueno, en todas las crisis, no solo las sanitarias, en las financieras, en todas las crisis siempre hay un culpable habitual que es el capitalismo. En esta también pues ha sido muy recurrido el único culpable prácticamente de todo. Probablemente con el capitalismo pasa eso que creo que le pasó a Mark Twain, que cuando vio su esquela en un periódico, me parece que fue en el New York Times, le escribió y dijo que las noticias sobre su fallecimiento probablemente eran exageradas. ¿Serán exageradas también en este caso las señales de defunción del capitalismo? Bueno, entre otras cosas, China, que sería el modelo alternativo que se nos ofrece, es absolutamente capitalista, pero es un capitalismo sin libertades, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el capitalismo con libertades o con la democracia con libre mercado, que es el sistema que nosotros defendemos? Sí, se culpa al capitalismo y o al neoliberalismo, ¿no? Como si hicieran tándem, ¿no? Una especie de capitalismo El liberalismo es salvaje. la versión radical del capitalismo, la versión actual, Sí, ¿no? sí, una especie de capitalismo salvaje tolerado por el Estado, ¿no? Eso sería el neoliberalismo de alguna manera. Bien, como tú bien señalas, China es un país, si, digamos, si pues se puede hablar de capitalismo salvaje en algún sitio es en China, pero en todo caso es un capitalismo de Estado también, como bien señalas, en ausencia de libertades civiles y políticas. Una primera pregunta sería si China va a salir reforzada de la crisis o no. Yo no tengo tan claro que el resultado sea un reforzamiento de China, ¿no? Un reforzamiento geopolítico de un país que, a fin de cuentas, está en el origen de la pandemia y donde además, y como tú señalabas o sugerías, creo que se puede establecer una relación casi directa entre el control político de partido único y la represión de libertades civiles y en general las características propias de una sociedad cerrada y el origen de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, parece que hubo ocultamiento,
que hubo castigo a los primeros médicos que pusieron, ¿no?, al poder político en la pista de la existencia de un nuevo virus. Y esto yo creo que tendrá consecuencias no necesariamente favorables para el prestigio del modelo chino, que, como bien señalabas, ha sido planteado en los últimos años como la alternativa al capitalismo liberal, ¿no?, la alternativa a la democracia liberal con economía de mercado, una especie de, bueno, pues, autoritarismo capitalista que proporcionaba una seguridad que, se decía, los países occidentales no estaban en condiciones de proporcionar. Esto, como sabéis ahí en Avante mejor que yo, pues también proviene de una ilusión óptica que tiene que ver con el tamaño de la economía china, porque si después atendemos a otras dimensiones que tienen que ver con la renta per cápita o con la provisión de servicios públicos, en fin, ¿no?, pues obviamente las diferencias son abismales todavía con el resto de Europa. El capitalismo tiene, por supuesto, a muchos enemigos y muchos enterradores, ¿no?, prematuros, y creo que el resultado de esta crisis será muy parecido, ¿no? No creo que suponga una erosión de las dinámicas capitalistas, por la sencilla razón de que éstas carecen de alternativa. El capitalismo tiene tantos críticos como carencia de alternativas. En Occidente, lo que existe en todo caso es una suerte de danza y contradanza histórica de modelos en los cuales el Estado interviene de una manera u otra, más o menos, en la economía de mercado, pero la capacidad de la economía de mercado para crear la riqueza que después el Estado puede redistribuir, hasta donde yo sé, esto no conoce alternativa. Sí que hay un deseo, y esto se puede apreciar muy claramente en el propio lenguaje que utilizan algunos gobiernos, entre ellos el nuestro, ¿no?, cuando se habla de la reconstrucción, por ejemplo, de la guerra y la reconstrucción. Yo creo que este tándem tiene mucho que ver, y quizás a un nivel inconsciente, con la nostalgia de los 30 gloriosos, ¿no?, la nostalgia de esas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que responden además a las circunstancias muy específicas de la auténtica reconstrucción de un continente devastado, con una demografía muy favorable en aquel momento, que es cuando, bueno, pues se produce algo parecido al paraíso de la socialdemocracia, que también es de la democracia cristiana, y donde pues existen los campeones nacionales en la industria, pues, tabacalera, sevillana, Iberia, etcétera, convenios colectivos muy fuertes y una especie de consenso, ¿no?, keynesiano, que en principio genera nostalgia desde la perspectiva del mundo de hoy. Yo creo que ahí hay una perspectiva un poco eurocéntrica en su sentido más negativo, ¿no? Hay una especie de egoísmo occidental al querer reproducir unas condiciones macroeconómicas, y por favor corrígeme cuando me equivoque, que este lenguaje lo manejas tú mucho mejor que yo, que no era ajeno al hecho de que una buena parte del planeta estaba bajo, pues, dinámicas de planificación centralizada socialista y por tanto no competían con nosotros, ¿no? Es decir, que parte del descenso, ¿no?, si podemos hablar de estos términos, de bienestar, ¿no?, en el mundo occidental en las últimas décadas tiene que ver con el hecho de que ya no competimos solo con nosotros, sino también con otra parte del mundo. Y eso creo que es positivo y se refleja en datos que tienen que ver con bueno, pues el descenso de la pobreza y el aumento de la clase media en lo que antes era economías socialistas. Y en ese sentido, insisto, a mí no me preocupa tanto el fin del capitalismo como la legitimación que pueden obtener determinadas alternativas, que pueden momentáneamente, porque esto no tiene a largo plazo alternativa, políticas que puedan dañar nuestro modelo de crecimiento y generar disfunciones que, bueno, podamos tener que pagar entre todos, ¿no? A mí me gustaría pasar un poco a más la parte política y sociológica de todo esto. De todo lo que hablemos, hablaremos un poco en general y yo creo que también respecto a España, porque es lo que tenemos más cerca, quizás lo que les preocupa sobre todo más a todos los que nos están viendo. Claro. Tú has escrito un libro que acabas de publicar, que, bueno, pues cuando se pueda, me encantará que hagamos una presentación en el auditorio, que se titula Nostalgia del soberano. Bueno, ahí le has rendido un tributo a Stein en el título, que está muy bien, con su nostalgia del absoluto, pero tú claramente has estudiado en profundidad la idea de la soberanía y probablemente la soberanía contrapuesta a la libertad, que es un poco el problema del que estábamos hablando antes. De alguna manera, esta crisis, este shock que hemos vivido, que nos ha obligado, bueno, pues forzados por el miedo y probablemente también por el componente humanitario y compasivo que ha salido en las sociedades, que yo creo que es muy de señalar. O sea, yo creo que el ser humano ha sido compasivo. Una máquina o un algoritmo seguramente hubiera tomado otra decisión. Las sociedades occidentales han decidido
de alguna manera, no hipotecar su futuro, pero afectar su futuro a cambio de salvar al mayor número de personas débiles en el sentido de que tengan una enfermedad o débiles porque son mayores. Y eso nos ha llevado a aceptar, y en España además ha sido una cosa probablemente más radical que en otros sitios, con lo cual estamos viviendo más profundamente esta experiencia, a aceptar la imposición de una soberanía que, como tú dices en tu libro, realmente soberano es el que gestiona el estado de excepción. O sea, soberano es la autoridad sin límites. La autoridad con límites es otra cosa. Entonces, bueno, incluso yo creo que para ti ha tenido que ser muy interesante la experiencia de ver de repente desatarse al Leviatán y ver todo esto que nos está pasando, ¿no? Sí, esa es una dimensión muy interesante. Bueno, yo empezaría por señalar, en relación con esta dimensión compasiva, antes de pasar a la soberanía, que apuntabas muy bien, que esto es realmente un logro, ¿no? Es decir, me parece que revela un grado de sofisticación moral muy considerable, pero que, aunque se ha dicho lo contrario, yo creo que también ha sido la respuesta de las sociedades protestantes o anglosajonas. Creo que eso hay que matizarlo, porque en España, Bueno, yo creo al que ha menos, sido de todas. Sí, yo creo que ha sido de todas. claro, pero al principio nos sentíamos nosotros como mejor, moralmente hablando, porque nos parecía que en Estados Unidos o en Holanda pues sacrificaban a los mayores, ¿no? Y esto no es exactamente cierto, es decir, ha habido una interpretación interesada por nuestra parte de cuál era la lógica epidemiológica detrás de las decisiones políticas iniciales en Gran Bretaña y permanentes en Suecia, y también nos hemos cogido como un clavo ardiendo lo que haya podido decir, pues, no sé, el vicegobernador de Texas, ¿no? Que decía que la economía tiene que seguir en marcha. Pero realmente no ha habido en esas sociedades encuestas que apostaran, ¿no?, por sacrificar a generaciones enteras de sus ciudadanos. Yo creo que en general esto, digamos, que ha trascendido fronteras, y que, por desgracia, pues quienes acumulan más fallecimientos son, en todo caso, paradójicamente, las sociedades compasivas meridionales católicas, ¿no?, que son Italia y España, a pesar de que, insisto, pues bueno, decimos, hay que ver los calvinistas como son, ¿no? Pero no es para tanto. Eso me gustaría matizarlo inicialmente. La soberanía y el estado de excepción. Sí, la idea de que soberano es quien decide la excepción y gobierna la excepción, como sabes, es de Carl Schmitt, ¿no?, el pensador alemán, constitucionalista, jurista, que fue un poco apropiado, él coqueteó sin demasiada convicción con los nazis, y que lo que hace Schmitt es un poco subrayar la idea de que detrás del derecho y detrás del Estado está en todo caso la fuerza. Y a él lo que le interesa es la decisión, porque descree, en su momento histórico, estamos hablando de la República de Weimar, él descree de la capacidad de las democracias liberales, democracias de partidos, para tomar decisiones, ¿no? Él cree que la burguesía es una clase discutidora y que la aceptación del pluralismo político implica una parálisis decisoria. No le falta razón en lo que se refiere a la posibilidad de que una democracia excesivamente fragmentada sea incapaz de tomar decisiones. En los últimos años en España hemos tenido buenos ejemplos de ello, ¿no? Y por tanto, él, apoyándose en la teoría política medieval, diríamos, pues habla del soberano como aquel que es capaz de imponerse mediante la decisión. Lo que pasa es que, claro, lo que hace Schmitt es, bueno, desproveer a los regímenes políticos, en especial a las democracias, de asideros jurídicos. Y en realidad su gran rival histórico, que es Kelsen, él va por otro lado, y las tesis positivistas de Kelsen reflejan un poco mejor lo que sucede en democracias como la española. En las democracias constitucionales liberales, la excepción o el periodo de excepción está regulado por la propia Constitución. Y por tanto, no es exactamente ilimitado, no proporciona un poder ilimitado al poder político, aunque por supuesto existe el riesgo de la extralimitación de un poder concentrado, ya sea en estado de alarma o en estado de excepción, que es todavía más agravado, como sabemos, y la vocación que, por ejemplo, está mostrando nuestro gobierno en prorrogar de manera, ¿no?, pues casi indefinida hasta finales de junio el estado de alarma, apuntan en esa dirección, ¿no? Porque Es lo que te quería preguntar. O sea, ya estamos o sea, aceptamos el estado de excepción, que lógicamente compromete muchas libertades, pero yo creo que ahora mismo ya lo que tenemos es serias dudas sobre la proporcionalidad, es decir, si hacía falta
tanto confinamiento y tanta excepción, cuando luego los resultados no han, comparativamente con otras situaciones donde no ha habido tanto recorte de libertades, pues no solamente no son mejores, sino que son peores. Probablemente el timing, yo creo que el timing es muy relevante, o sea, no haberlo hecho a lo mejor antes ha forzado que se hiciera más tarde, de una forma más radical. Pero sobre todo hay un tema que sí te quería preguntar, porque es relevante, que es el tema de la constitucionalidad. Es decir, hay algunas firmas serias de magistrados, incluso del Tribunal Constitucional, que de alguna manera están marcando que los límites no están muy claros de si se ha usado bien, pero sobre todo yo creo que la duda a partir de ahora es hasta cuándo se puede mantener esta excepción, porque probablemente habría un momento en el que se estaría extralimitando y luego yo creo que sería el propio Parlamento el que debería ya validarlo. ¿A ti qué te parece? Pues este tema lo habrás analizado mucho. Sí, es una situación muy interesante, donde la política y el derecho se entremezclan de manera un poco retorcida, ¿no? También. Por una parte, estamos en estado de alarma, que no de excepción, y hay juristas que creen que debería ser de excepción y no de alarma, ¿no? Porque consideran que determinadas restricciones de derechos que se han llevado a cabo, entre ellos la libertad de empresa, por ejemplo, ¿no? Para tener tu negocio abierto, no estarían amparadas suficientemente por el estado de alarma. Y hay decisiones, desde luego, como por ejemplo la suspensión de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, que no tienen ningún amparo jurídico, porque es una situación sin precedentes, ¿no? Digamos que de facto se ha impuesto la necesidad compartida por todos de suspenderlas y la, digamos, esperanza de que nadie vaya a recurrir esa decisión. Lo que pasa es que esa decisión, igual que otras, en caso de ser recurridas y de ser eventualmente recusadas por el Tribunal Constitucional, bueno, es una recusación un poco sin efectos, ¿no? Porque la situación ya ha transcurrido y ya se ha producido esa vulneración hipotética de derechos. O sea que será interesante desde el punto de vista jurisprudencial lo que diga el Tribunal Constitucional y nos servirá como precedente para una situación similar, pero no nos puede servir para esta. Que es algo parecido a lo que ha sucedido también con el caso de la secesión o el separatismo catalán, ¿no? Es una situación nueva ante la que se genera una nueva doctrina, que en todo caso ya nos servirá, pero no nos ha servido ahora porque no podía servir. Una respuesta que podría darse al reproche de que el estado de alarma no estaría amparado constitucionalmente y en cambio el estado de excepción sería el apropiado, es que el estado de excepción proporciona todavía más derechos o más poderes al gobierno central. Y a la vista del uso que ha hecho de estos y de, por ejemplo, la manifiesta incapacidad del Ministerio de Sanidad para gestionar una situación para la que no estaba preparado, pues quizá el estado de alarma haya sido un mal menor desde el punto de vista jurídico y el estado de excepción podría haber sido más peligroso, ¿no? Pero esa es una discusión política, no jurídica. Jurídicamente insisto en que será el Tribunal Constitucional el que tenga que señalar si estaba justificado el estado de alarma como garantía suficiente o no. Pero luego hay una situación interesante que es la que tú sugerías acerca de qué pasa en el Parlamento, ¿no? Y en qué medida este estado de alarma es todavía prorrogable. El presidente ya ha dicho del gobierno que, en fin, hay una vocación presidencialista que va más allá del parlamentarismo en el caso de nuestro presidente de gobierno, me parece, pero ya ha dicho que quiere prorrogarlo. Y eso significa que la oposición se encuentra ante una situación difícil, porque si manifestara que no se aviene a esa prórroga porque le parece, bueno, pues que el uso de esos poderes es inadecuado o que, lo cual está muy justificado, ya puede procederse por la vía de la legislación ordinaria, yo creo que ya se puede, pero es verdad que el gobierno perdería entonces la capacidad de constreñir el comportamiento de comunidades autónomas y ayuntamientos y quizá por eso no quiere prescindir del estado de alarma. Entraríamos en un debate político donde el gobierno seguramente utilizaría la retórica para afear a la oposición poner el interés del partido por delante del interés de la nación, etcétera. Conocemos ese lenguaje que podría eventualmente generar un daño electoral, quizá no lo sabemos, pero que creo que explica el miedo de una parte de la oposición a oponerse de manera más frontal o discutir o exigir sencillamente que el gobierno se sienta a negociar con él la prórroga del estado de alarma. Y esto a su vez me parece que remite a la excepcional situación parlamentaria en que nos encontramos, ¿no? Porque no hay que olvidar que el gobierno carece de mayoría parlamentaria y la mayoría que aupó al gobierno, no está por ninguna parte, ¿no? Es decir, que la mayoría famosa de la moción de censura es una mayoría guadianesca que ha aparecido y desaparecido
que privó a Sánchez de su soporte parlamentario cuando fracasó aquella negociación en Cataluña con el relator, etcétera, que reaparece para facilitar el gobierno del PSOE y de Podemos, pero que ahora, cuando hay que prorrogar el estado de alarma, vuelve a desaparecer, ¿no? Y es una parte de la oposición que no forma parte de la mayoría de la moción de censura, es decir, el PP y Ciudadanos, quienes están sosteniendo, sin que medie negociación con el gobierno, esos decretos del estado de alarma. Yo creo que quizás sería interesante que hubiera un debate político más intenso, ¿no? Pero de momento creo que la visión dominante en la oposición es la de intentar evitar el daño que podría derivarse de esas acusaciones a las que me refiero. Pero yo también tengo mis dudas de que de aquí en adelante la situación más adecuada sea la prórroga de un estado de alarma que incluso psicológicamente puede generar un efecto a partir de cierto momento de incomodidad en una parte de los ciudadanos, ¿no? Y yo, bueno, luego te voy a preguntar sobre eso, porque yo sí creo que estamos bueno, pues sufriendo un gran experimento sociológico en todos. El confinamiento nos ha llevado a experimentar de verdad la sensación de perder las libertades, y luego te voy a preguntar sobre esto después, pero por seguir un poco el orden de tu libro y ver un poco los temas de la soberanía. Tú lo que expones también, y siguiendo con Carl Smith, es que de alguna manera esa, si quieres, mentalidad totalitaria que puede estar en Carl Smith y puede estar en los populismos ahora, ¿no? Que es un poco, yo creo que son los herederos de los radicalismos extremos de mediados del siglo pasado, pues estarán probablemente ahora, la radicalidad está en los populismos. Y ahí lo que Carl Smith en ese momento decía, por eso les inspiró, era que lo económico se tenía que supeditar a lo político y no al revés. O sea, que en el fondo es una manera de decir, porque lo económico son muchas cosas, es una manera de decir que la realidad se tiene que supeditar a lo político, que es una cosa que tú argumentas muy bien en tu libro, ¿no? Y yo creo que ahora estamos volviendo a tener otra vez, precisamente por este shock, la misma argumentación. O sea, comprobamos que no funciona cuando intentamos poner un precio a las mascarillas con la cual no las podemos comprar fuera, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, pues esa herencia de la imposición de lo político a todo, pues nos vuelve y lo estamos viviendo, ¿no? No sé qué te parece esto. Sí, es así. Es así. Hay realmente pasajes del programa económico o político-económico, ¿no? Por ejemplo, del nazismo, ¿no? Los años 20, que podríamos quizá leer en el periódico de estos años pasados, ¿no? Donde se habla efectivamente del control de los mercados, bueno, pues de un capitalismo descontrolado que tiene que ser sometido a control político, porque de otro modo no podemos, bueno, pues proveer de la igualdad necesaria, por ejemplo, en las democracias, ¿no? Entonces, y ahí está asociado a eso esta idea de la voluntad política. Parece que si la política quisiera, podría dominar la economía con resultados satisfactorios, y de ahí provienen, pues, decisiones tan extravagantes como el control de precios, ¿no? Yo creo que ya tenemos una historia suficiente como para que cualquier niño a partir de los 12 años sepa que controlar el precio, tocar el precio, es alterar el mercado y conduce en última instancia al desabastecimiento. Lo que ocurre es que, claro, para algunos actores políticos, el control estatal de la realidad es preferible a el descontrol de la sociedad civil y del mercado, aunque sea a costa de la prosperidad que permite a su vez la redistribución, ¿no? Entonces, pues uno ha podido leer artículos titulados, por ejemplo, Nostalgia del racionamiento. Leí un artículo en El País hace unos meses de César Rendueles que hablan de estos términos, que son verdaderamente sorprendentes. La conexión de esto con la soberanía tiene que ver precisamente con la idea de que una soberanía decidida que quisiera recuperar su plena potencia sería capaz de dominar las fuerzas económicas. Y que esto remite al origen histórico del concepto de soberanía, que tiene que ver con los monarcas absolutos de la Edad Media en adelante, que es cuando Jean Bodin o Juan Bodino crea el concepto y dice que la soberanía es el poder absoluto de una república que se asocia a un mandato personal del monarca. Claro, aquí hay una trampa. Esto es un concepto. Es un concepto, pero a ese concepto no se corresponde una realidad que hable justamente de una potencia absoluta. El monarca absoluto tenía un poder limitado. Limitado jurídicamente por el derecho divino, el derecho sucesorio y por, digamos, fácticamente el bienestar de la comunidad. Cualquier monarca absolutista podía
verse sacudido por una revuelta o por una conspiración en su contra, y por otra parte, ni siquiera allí donde el monarca pueda decidir sin límites, eso puede identificarse con una capacidad para generar resultados satisfactorios, ¿no? Más poder que tiene Kim Jong-un, no sabemos si ha muerto, ¿verdad? En Corea del Norte, pues no tiene nadie. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados denotan una impotencia de una política que se supone omnipotente. La trampa histórica, ¿no? Eso está en el libro, es que esta idea del poder absoluto de la soberanía se asocia después a la soberanía popular, en la interpretación rusoniana y después también la interpretación revolucionaria. Y lo que dice Schmitt, y es muy interesante, es que la voluntad popular entendida de manera pues, casi teológica puede desembocar en un ejercicio del poder con menos límites incluso que los del poder soberano. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de derecho divino o religioso que limite el ejercicio del poder. Y esto es lo que esos populismos, ¿no? De última ola pretenden recuperar, esta idea de un poder ilimitado, de una voluntad soberana que se atribuye al pueblo. Claro, la crítica liberal, desde Benjamin Constant en adelante, es que la soberanía en realidad no puede ejercitarla el pueblo, sino que será siempre un ejercicio delegado de la soberanía. Y lo que hace a su vez el liberalismo es dividir el poder que ejercita la soberanía. Imperio de la ley, etc. El conjunto de garantías que asociamos hoy en día al constitucionalismo liberal y que también sirven a los fines de la libertad y que en cambio con su desaparición podría generar una merma significativa de las libertades. Y eso es lo que está en todo caso en riesgo cuando hablamos de iliberalismo y de populismo, es el desmantelamiento de las garantías y mecanismos liberales. Con un añadido que me gustaría señalar, la soberanía no necesariamente se opone a la libertad, porque las democracias liberales también son soberanas. Y la soberanía puede ser una garantía de autodeterminación de una comunidad democrática frente a los poderes externos que nos permite, pues, digamos, proteger los derechos, ¿no? O sea que la cuestión es cómo se usa y cómo se diseña la soberanía, no su existencia como tal, ¿no? Sí, hay una frase en tu libro que me ha parecido muy buena, me la he apuntado, porque yo creo que te refieres pues, a la soberanía y un poco a la idea de la voluntad popular y elegida o a través del mandato democrático, y que lo que vienes a decir es que hay una ficción útil, pero que si te la crees del todo se convierte en una ilusión peligrosa. O sea, yo creo que está muy bien explicado. O sea, hay cosas que son útiles, pero si nos creemos al fondo que la soberanía es absoluta y que el pueblo es soberano, y además entendemos que el pueblo es la parte de la ciudadanía que nos vota a nosotros, pues claro, el riesgo es grande. Me quería pasar a otro tema, porque yo creo que en esta experiencia, en este experimento sociológico que estamos viviendo todavía, yo creo que claramente lo que estamos experimentando con más fuerza es la pérdida de las libertades, o de algunas libertades, o de muchas libertades, y sobre todo la sensación que hemos tenido en algún momento, y probablemente todavía tenemos, de que no se nos están devolviendo suficientemente rápido. O sea, como yo creo que en la ida las hemos entregado nosotros y en la vuelta, pues nos da la sensación que ya se está usando un poco de esa compasión que tuvimos en su momento y de esa entrega que hicimos por el resto de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que ahí, apoyándome en Sloterdijk, que es otro autor que a ti te gusta, él tiene un libro muy cortito que se llama Estrés y Libertad, que yo creo que está muy bien, y él define la no libertad o la dominación en base a dos cosas. Una es la opresión, o sea, la generación de un estrés, en este caso es el miedo, que te lleva a someterte, y que probablemente el estrés de dejar de someterte es menor que el que te está generando el sometimiento. Y él anticipa en ese libro que en esa dominación el sometido, precisamente porque el estrés que tiene enfrente es muy grande, en este caso es el miedo, combate ese estrés, o se adapta por la vía de la obediencia, por la vía de la rendición y por la vía, que lo estamos viviendo todos los días aquí, de la vigilancia, pero no de la vigilancia del de arriba, del soberano que te vigila, sino la vigilancia del vecino que te dice, oye, pórtate bien,
que si no cumplimos no nos van a dejar salir luego, ¿no? O sea, que de alguna manera el sometido en este caso empieza a hacer suyos los argumentos del que le está sometiendo y dice que se tienen que portar bien porque a ver si a base de portarse bien salen de ahí. Yo creo que en este experimento que, bueno, he comentado contigo también el libro aquel del efecto Lucifer, que también se hizo en una prisión de Estados Unidos, pero me gustaría que nos dieras un poco tu opinión de lo que estás viendo, de cómo estamos conviviendo con esa pérdida de libertad y estos fenómenos que ya empiezan a aparecer de conversión de ciudadanos en súbditos, que es una cosa que me preocupa un poco, ¿no? Bueno, yo creo que es pronto para preocuparse. No digo que no hayamos de preocuparnos, sino que pronto empezaremos a saber si hemos de preocuparnos. Porque me parece que hasta el momento podemos hacer todavía una interpretación bastante pragmática de la suspensión o restricción de las libertades que desde luego hemos padecido. Y que, insisto, quizá tendrían una connotación psicológica más seria en caso de haberse decretado un estado de excepción y no un estado de alarma, ¿no? Que es además el que en principio responde a los problemas epidémicos, tal y como señala la propia Constitución. Es decir, cuando se produce un fenómeno de este tipo, y aquí habría que subrayar que la reacción... Te da una matización, porque tú lo has dicho antes. El problema es que estamos viviendo un estado de alarma con las restricciones en muchos casos y las metáforas, y eso es lo que me preocupa, de un estado de excepción. O sea, estamos viviendo una epidemia y un problema sanitario con la metáfora de una guerra, que yo creo que es una metáfora incorrecta. O sea, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el luto. La justificación de que no haya luto es que cuando el enemigo en la guerra te está matando, no dices que te está matando mucho para no animarle, pero el virus no se anima o se desanima por esto. O sea que yo creo que estamos en un estado de alarma viviéndolo en parte o bastante en parte, tanto en la parte práctica como en la parte de relato, de la parte metafórica, como un estado de excepción, ¿no? Sí, eso es cierto, que el lenguaje es más de excepción. Y eso, bueno, puede deberse o bien a la pereza mental de los escritores de discursos, ¿no? Que tiran de lo conocido, o bien, ¿no? A propósitos, pues, de legitimación de las políticas que parecen mejor servidos con ese tipo de apelaciones a la belicosidad, que desde luego se compadecen muy mal con el fenómeno en cuestión, ¿no? Es un fenómeno además, bueno, invisible, ¿no? Podemos verlo, ¿no? Vemos en todo caso sus consecuencias o sus efectos. Te decía que originalmente hay un problema de acción colectiva que es evidente, ¿no? Es decir, estamos hablando de, y eso es cierto, una solución, el confinamiento, que es antigua, realmente no es demasiado original. Aquí quien ha sido original en todo caso es Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur o Suecia han desarrollado, sobre todo el caso de Corea del Sur, porque se ha apoyado más en la tecnología de lo que lo está haciendo Suecia, es una solución moderna a un problema premoderno. En cambio, aquí y en muchos otros países, la solución es mayormente premoderna, es encerrarnos en casa y es el cordón sanitario, ¿no? Que es una expresión, por cierto, lo leí ayer, que proviene del padre de Marcel Proust, que era epidemiólogo, fue el que creó el cordón sanitario contra la epidemia del cólera en Francia en 1869, ¿no? Entonces, hay un problema de acción colectiva y es que como no tenemos otra manera de hacerlo, como en España no hemos sabido hacerlo, como en Corea del Sur, nos encerramos. Porque si no nos encerramos, las consecuencias sobre el sistema sanitario son pues dramáticas y mucho peores que si no nos encerráramos. Y por tanto, inicialmente parece que esto no puede hacerse de manera estrictamente voluntaria, sino que exige una suspensión voluntaria de algunas libertades. No todas, pero algunas de ellas. Y, por ejemplo, pues la libertad de expresarse, aunque el gobierno tampoco parece muy contento con eso, a través de las redes sociales ha continuado. Evidentemente, el derecho de manifestación está limitado, aunque, curiosamente, el Tribunal Constitucional alemán ha dicho que no puede automáticamente suspenderse el derecho de manifestación, ni siquiera en estas circunstancias, sino que la autoridad competente habrá de analizar la petición que se haga en ese sentido y que, por tanto, no cabe una prohibición general, ¿no? Amparada en el estado de alarma. Entonces, hasta ahora yo creo que esto era necesario y que puede hacerse una lectura pragmática apelando a la flexibilidad de la propia democracia liberal y a la condición adulta de los ciudadanos que han aceptado la necesidad de confinarse.
Me preocupa más lo que pueda pasar de ahora en adelante, si quieres, del mes de junio en adelante, ¿no? Es decir, en qué medida el gobierno o los gobiernos puedan seguir haciendo uso de este lenguaje, puedan seguir apelando a la necesidad de la suspensión de las libertades, incluso en contextos en los que esto ya no es tan necesario, entre otras cosas porque la situación hoy no es ni psicológica ni cognitivamente la misma que hace 2 meses. Los ciudadanos ya han podido interiorizar el problema al que se enfrentan y creo que son capaces, como mayores de edad, de desarrollar o desplegar conductas que prevengan el contagio. Es decir, que de alguna manera el miedo que en los primeros momentos de la epidemia pues, se convierte en la emoción política fundamental y que está en el origen mismo del Estado, esto hay que leer a Hobbes para verlo, ya puede dejar paso a un control más reflexivo de la situación. Y en esto la colaboración de los ciudadanos es imprescindible. Por ello, a mí me gustaría también que la apelación a ellos fuera menos infantiloide, ¿no? Y los tratara más como mayores de edad capaces de conducirse en unas circunstancias de este tipo. Y en este sentido, y lo hemos comentado antes off the record, esta idea de la nueva normalidad me resulta un poco inquietante. ¿Por qué? Porque la expresión originaria anglosajona de New Normal, ¿no? La nueva normalidad en sentido literal, lo nuevo normal, hace referencia a una descripción que se hace por parte de un observador de una situación social que ha cambiado. Se dice, es que las cosas ya no son como antes, son de otra manera, la normalidad ha cambiado y yo la describo. Pero cuando es el poder político el que define la nueva normalidad, no está describiendo, está decretando. Está prescribiendo, mediante la legislación, una nueva forma de conducirse socialmente. Y ahí, y lo estamos viendo en términos comparados, parece que sí existen alternativas, que no todos los estados actúan igual, que hay si quieres, podemos utilizar la expresión, un mercado de soluciones. Y Portugal, Grecia, Corea, Alemania, Suecia, España no están conduciéndose de la misma manera y, por tanto, debe existir un debate que debe incluir a la ciudadanía acerca de las alternativas aplicables. Y no puede ser que, digamos, las semanas continúen pasando y nuestro gobierno continúe apelando a unos expertos que no saben muy bien quiénes son para fundar decisiones que van a marcar la vida social durante los próximos meses y quizá pues un año y medio, ¿no? Esa infantilización del ciudadano, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que puede tener, yo creo que es poco práctica, o sea, es poco, te va a ayudar poco a conseguir los efectos que quieres y yo creo que es más instrumental. Al final, la infantilización y el documento que tenemos de ayer va por ahí, te lleva a la incapacidad de cumplir con la norma que te están poniendo. Primero te están tratando muy infantilmente, con lo cual te desincentivan a comportarte de una manera tan infantil y tan fuera de lo que es una sociedad madura. Pero adicionalmente estás buscando el argumento de que como lo vas a incumplir, pues entonces le puedes echar la culpa al pueblo que es más infantil todavía y entonces, bueno, pues hay una devaluación de la sociedad. Yo creo que en lugar, y está pasando un poco con las empresas y con el sector privado, o sea, en lugar de tirar de lo bueno que tiene la sociedad civil, la estás llevando a ser poco operante y a generarte argumentos de incumplimiento. O sea, que te tengan que decir a estas alturas cómo te tienes que tomar las cañas en un bar cuando te las tomes, pues, o cómo tienes que pasear con los niños, pues no tiene, o sea, hay un marco de margen donde lógicamente habrá abusos que son los que tienen que controlar, pero a la sociedad le tienes que dar un respeto y una cierta consideración de madurez, ¿no? En fin, no puedo estar más de acuerdo contigo y me parece que ese es el tipo de relación con la ciudadanía que algunos líderes europeos intentan entablar, ¿no? Como por ejemplo creo que cuando uno ve una locución de Angela Merkel, yo creo que las cosas van en ese sentido. Lo que pasa es que en España en los últimos años ese lenguaje un poco infantiloide o que trata a los ciudadanos casi como niños pequeños, creo que ha sido exitoso para algunos actores políticos y por tanto la tentación de seguir utilizándola es muy grande. Sobre todo cuando, y esto es un problema, en una situación de excepción y que, bueno, no es un riesgo existencial para nuestras democracias, pero desde luego crea un problema serio para nuestra comunidad, la competición electoral no se suspende, o al menos la conducta de muchos de los actores políticos, y el gobierno aquí en primer lugar,
es mirar constantemente por el espejo retrovisor a las encuestas, es preocuparse por el impacto que pueda tener su gestión en las encuestas. Y esto creo que empeora la gestión en lugar de mejorarla. Porque hay una preocupación constante por encubrir los aspectos menos adecuados, por controlar la comunicación, monitorizar, ¿no?, las redes sociales, han utilizado este tipo de expresiones. El presidente del gobierno ayer pudo apelar a una clasificación que ya la OCDE había corregido unas horas antes. Es decir, hay mucha atención al efecto comunicativo que puedan producirse los ciudadanos y una menor atención a poner en suspenso, ¿no?, esta coquetería, digamos, demoscópica para actuar de consumo con la oposición y con los actores privados, como tú señalabas, para, digamos, llegar a las soluciones más efectivas y no a las soluciones que, digamos, mejor pinten o mejor aspecto tengan de cara a la futura votación. Y esto creo que es un problema no resuelto de las democracias electorales, ¿no?, y que quizás se ha visto en todo caso agravado en los últimos años y que quizá un gobierno pues bicolor, ¿no?, que no tiene mayoría en el Parlamento, pues pueda sufrir de manera más grave. Pero, en fin, yo creo que también corresponderá a la ciudadanía española demostrar, cuando pueda, que es mayor de edad y no aspira a ser súbdito, como tú decías, sino que quiere ser ciudadana, ¿no? Decía en el libro de Sloterdijk, que te digo, hay una frase que por lo visto atribuye a Kant, que dice que un gobierno paternalista es el mayor despotismo imaginable. Eso decía Kant en su momento. Y bueno, yo creo que claramente la sociedad tiene que ser madura y tiene que salir de ahí. Pero uno de los temas de madurez que a mí me preocupa también tiene que ver con la radicalización de nuestra política. O sea, yo creo que habría un margen grande desde el punto de vista de votos y de escaños de gente más o menos sensata que quiere construir un proyecto común con dos radicalidades en un extremo que están encantadas de estar discutiendo todos los días las cosas más banales. Entonces, de alguna manera nos falta como sociedad organizarnos, bueno, porque probablemente la incapacidad de comunicación de los políticos no tiene por qué ser la misma de la sociedad, entiendo. No sé qué te parece. Yo sé que tú eres optimista de cara al futuro, por eso te lo pregunto, para que me des argumentos para que yo también lo sea. Bueno, soy optimista a medio y largo plazo para el conjunto de las democracias liberales. En el caso de España, la verdad es que no tengo demasiados argumentos para sostener ese optimismo, porque me parece que hemos entrado en una dinámica de polarización y de antagonización entre bloques que produce por ahora resultados electorales favorables a sus principales impulsores. Y esto dificulta mucho que esa dinámica pueda romperse. Y obliga además a los partidos que están más cerca del centro a vigilar sus extremos para evitar la fuga de votos. Ahí sí que observamos algún signo en las encuestas, por ahora, ¿verdad?, de que quizá la crisis pueda perjudicar a los populismos. Saben incluso como en Alemania, sin ir más lejos, pues la CDU ha subido fuertemente su porcentaje de voto y el SPD también, que son los dos partidos que forman la gran coalición. Y parece que en España también habría algún movimiento en ese sentido. Pero el problema es que de momento tenemos a un centro izquierda que está atrapado en ese relato asociado a la mayoría de la moción de censura y veo muy difícil, por razones casi te diría de temperamento, que Pedro Sánchez pueda protagonizar un giro en una dirección más consensuada en el centro, ¿no?, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Hay analistas que también creen que eso generaría un riesgo porque dejarías la oposición a los partidos que están precisamente en el extremo. Bueno, yo respondería que la opción de un gobierno de concentración nacional tampoco es la única, ¿no? Es posible llegar a entendimientos entre los partidos más centrados sin que forzosamente pasen a entrar ambos al gobierno. Yo creo que la única solución al desbloqueo pasa por, bueno, combinaciones inéditas que salgan de las urnas. Me parece que no hay... Es decir, cuando la mayoría de la moción de censura no dé para mayoría, quizá podemos hablar en otros términos. De momento me parece muy difícil porque, insisto, creo que Pedro Sánchez ha hipotecado su carrera con ese bloque. Parece inverosímil que él pueda retorcer el relato de una manera que le permita llegar a un pacto con PP y Ciudadanos, por ejemplo. Y desde luego Ciudadanos no va a recuperar el número de escaños que en su momento pues, hizo posible, acuérdate, aquella propuesta de PSOE Ciudadanos como posible gobierno. Me parece que se va a quedar en ese margen que está ahora del 7 o 8%, que es el característico de los partidos centristas liberales en toda Europa.
Pero bueno, me parece que todavía, debido al shock precisamente que la pandemia supone a nivel tanto global como nacional, creo que hacer pronósticos de medio y largo plazo ahora mismo es muy difícil, porque no tenemos idea de cuál puede ser el impacto político que puede generar algo que a fin de cuentas ha llevado por delante una parte importante de la población. Podemos llegar a perfectamente 40 o 50 mil muertos una vez que hagamos las cuentas, incluyendo los muertos no oficiales. ¿Y en qué medida esto va a producir asociaciones simbólicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, asociar una determinada clase política, unos determinados líderes a lo que va a ser un trauma nacional inevitablemente? Las consecuencias políticas de esto creo que todavía son impredecibles. Por tanto, no me atrevo a ser optimista con fundamento, pero veremos cosas, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Hay quien dice, y probablemente tenía razón, que claro que esta situación con Podemos en la oposición pues hubiera sido, desde el punto de vista de conflictividad, pues tremenda. Entonces, de alguna manera, dice, bueno, pues mejor que estén en el gobierno, pero claro, como en los próximos años no acabemos viendo en algún momento a Podemos en la oposición, será peor, porque querrá decir que ha conseguido sacar adelante su utopía para ellos, distopía para el resto, ¿no? Te quería preguntar, a mí hay un alemán que me parece muy interesante, que es Odo Marquardt. Lo que pasa que es poco, o sea, yo creo que ha escrito poco y no es fácil encontrarlo. Yo sé que tú eres admirador suyo y en tu libro le citas además defendiendo una cosa que es importante, que son la división de poderes, los checks and balance que son tan importantes, y dices, o que él decía, o que de alguna manera, que era proteger al individuo de aquello que es peor que el propio individuo. O sea, que el sistema, y él, pues, lógicamente, apela a la democracia liberal, es a algo que nos defienda de todos aquellos que han tenido la idea de seguir una ideología que nos lleva a algún tipo de fin de la historia, ¿no? Y él era un optimista en el fondo. Él trabajó mucho la, el mal y el bien y cómo estaba el mundo. Y de alguna manera decía, tú dices, lo citas en el libro, que el mundo moderno no es una catástrofe inmensa, sino es una atenuación de los males tremendamente exitosa, ¿no? Sí, él era un escéptico, eh, y además era alguien que, como buen alemán, había tenido que enfrentarse a las catástrofes de la historia y a la influencia de aquello que más maligno puede ser, ¿no? Como era el nazismo, en la historia de su país. Y él tenía una postura muy pragmática, que por ejemplo mantuvo durante los años de la contracultura y del 68, frente a los maximalistas. Él siempre ha sido un amante del bien menor, podríamos decir, que no deja de ser un bien mayor, en este caso la democracia liberal. Y él habla de la división de poderes no solamente en un sentido institucional, ¿no? Como conjunto de checks and balances que permite, para empezar, ¿no? Y es una preocupación clásica del liberalismo, evitar el abuso de poder de aquellos que detentan el poder, que puede conectar, ¿no? Con todo esto del estado de alarma, estado de excepción y la renuencia a abandonar ese poder reforzado que muestra cualquier actor que se encuentre en esa posición, incluso aunque provenga de la crítica al poder, como es el caso de Podemos, ¿no? Sino que Marquardt hablaba también de la pluralidad social, de la necesidad del pluralismo como mecanismo de división de poderes interior a esa misma sociedad, que me parece un aspecto muy interesante porque es el pluralismo real dentro de la sociedad en términos ideológicos, étnicos, económicos, etcétera, el que constituye el último contrafuerte contra el populismo. Yo creo que el populismo no tiene más éxito porque nuestras sociedades son sociedades heterogéneas. Y precisamente esa heterogénea y una heterogeneidad en la riqueza, me parece interesante traer este tema a colación porque me parece que el empeño que, por ejemplo, Pablo Iglesias ha demostrado en la renta mínima permanente tiene mucho que ver con una interpretación que no es la original de la renta básica, sino que tiene que ver más con la vertiente peronista, apunta hacia, bueno, el deseo de crear una sociedad con fuertes redes clientelares que, como sabemos, desde Montesquieu en adelante, es una sociedad dependiente del poder. Una sociedad dependiente del poder es una sociedad más fácilmente homogeneizable y más fácilmente dominable. Y ahí me parece que ese discurso quizá no ha encontrado todavía en España la crítica necesaria. Es decir, una cosa es una renta básica de emergencia para aquellos que más lo necesitan,
Otra cosa es, insisto, la idea original de la renta básica, que es una especie de lujo de la abundancia, ¿no?, para sociedades extremadamente ricas. Y otra cosa es esta creación de un tejido de personas dependientes del Estado, que debería ser la última aspiración de un gobierno democrático, ¿no? De hecho, bueno, en tu libro, y esto es tuyo, te cito a ti, dices que al final que la disputa política no puede tener la soberanía por objeto. O sea, de alguna manera que la soberanía o el poder al que tú accedes cuando democráticamente llegas ahí no puede ser para cambiarlo todo, que de alguna manera pues sabemos también que era el discurso de alguno que entró en política hace relativamente unos años atrás. Entonces, mi pregunta, porque yo creo que está pasando, pero bueno, ver un poco cómo lo ves tú, o sea, de alguna manera hay gente ahora mismo, políticos en la política, probablemente jugando a deportes distintos. O sea, hay quien juega dentro del marco y quien juega fuera del marco. Y esto, pues lógicamente, casa muy mal. Si tú te pones a jugar al fútbol y hay uno jugando al baloncesto, pues no se entiende muy bien. Pero esto es sorprendente porque en el mundo que vivimos convive bastante bien. O sea, hemos visto, y a mí es una cosa que me parece increíble, que en Venezuela hay dos presidentes y conviven y sorprendentemente no acaba uno con el otro y damos validez a que pueda haber dos presidentes, aunque solo sea nominalmente, conviviendo en el mismo país. Y aquí nos empieza a pasar, o sea, tenemos una justicia que hace muy poco pues la puede criticar perfectamente el vicepresidente del gobierno porque de alguna manera todo es un barullo que no se sabe muy bien a qué deporte estás jugando, ¿no? Bueno, pues es preocupante y me imagino que los analistas y los expertos en política como tú pues tendrán alguna opinión respecto a esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo corregiría un poco tu metáfora. Creo que hay personas que juegan al fútbol y otras que juegan al fútbol utilizando las manos y no solo los pies, ¿no? Porque están en el sistema, ¿no? Pero intentan utilizar ventajas que otros no se permiten porque pueden poner en peligro el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que quienes hacen críticas al Poder Judicial, que constituyen enmiendas a la totalidad, que es lo que estamos viviendo, ¿no?, cuando se acusa a los jueces de condenar sin pruebas y similares, están trayendo a la política democrática el lenguaje del activismo radical, ¿no? Y esto no es nuevo, lo que sí es nuevo es que se trata de socios de gobierno y de todo un vicepresidente del gobierno, ¿no? Tradicionalmente hemos jugado con la idea, que además tiene algún precedente histórico en Europa, de que cuando integras al radical, el radical se modera, ¿no? Nos podemos acordar, por ejemplo, del gobierno del SPD alemán con los verdes, con Joschka Fischer cuando era vicepresidente. Nos podemos acordar de las fotos aquellas de él tirando piedras a la policía en su juventud, pero él fue un ministro de Exteriores verdaderamente modélico, ¿no? Y esto no está funcionando en España. En España lo que estamos viviendo es, por el contrario, una especie de catalanización de la política española. Es decir, el sistema político catalán está destruido por el populismo, por el nacionalpopulismo, y estamos trasladando esa dinámica a nuestra democracia a nivel nacional. Y esto es problemático porque además se combina con un deterioro alarmante de la esfera pública, con una influencia atroz que hemos visto además en relación con la propia epidemia y con, bueno, pues la posibilidad o no de parar el 8M, por ejemplo, que deteriora mucho la recepción que los ciudadanos hacen del debate público. Es decir, la influencia de un Risto Mejide, por ejemplo, en las decisiones o en la percepción de los ciudadanos acerca de las decisiones de salud pública es una cosa tremenda, ¿no? Pero claro, hay una interesante reflexión que hacer ahí, porque me refiero a la polémica del 8M, que me parece interesante para ejemplificar lo que ha pasado en España. Los partidos de la oposición fueron también a la manifestación. Ningún partido, PP, Ciudadanos, nadie dijo, mire usted, yo no voy porque, bueno, Vox no fue, pero por otras razones, ¿no? Yo no voy porque creo que la epidemia tiene prioridad y habría que prohibir todos los actos públicos a partir de mañana. ¿Por qué? Porque se crea un estado de opinión en el cual quien diga eso será inmediatamente calificado como enemigo de las mujeres, ¿no? O sea, hay una hiperbolización del lenguaje político que a mí quizás sea lo que más me inquieta porque es un freno considerable al debate racional. Ahora bien,
¿Sucede esto en la misma medida en todas las sociedades o democracias europeas? Yo creo que no. Creo que el debate público en Gran Bretaña, por ejemplo, sobre todo en Alemania, no es igual que en España. Y aquí quizá influya pues, factores endógenos que tienen que ver con nuestra trayectoria cultural, que nos colocan en una posición un poco delicada, ¿no? Tú me dirás que como sostengo optimismo a pesar de esto, yo creo que la realidad tiene también fuerza correctora por sí misma y que los ciudadanos no van a soportar una situación de deterioro, ¿no?, de la economía sin impulsar ellos mismos algún tipo de corrección. Y el tema que comentas del 8M es lo que ahora, si viviera Hayek diría eso de populistas de todos los partidos, ¿no? Él dijo en su momento socialistas de todos los partidos, pero bueno, tengo que decir, porque además estamos en donde lo dijo, que fue precisamente aquí, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un evento que tuvimos aquí el día 3 de marzo, dijo que ella no iba a ir a la manifestación, bueno, pues de alguna manera afrontando la crítica, que fue mucha, que la tacharon de todo, pero como lo dijo aquí, yo creo que hay que reconocerlo. Te quería hacer una última pregunta. Yo creo que hemos cubierto, a mí me encantaría estar 2 o 3 horas contigo, pero nos iríamos poco a poco quedando sin Sin audiencia. nuestro público virtual. A ti y a mí nos daría igual, pero bueno, lo podemos dejar para otra ocasión, para cogerles con más fuerza. Pero la pregunta que te pensaba hacer como la última, al principio era la de qué va a pasar, pero en este libro que te decía de Sloterdijk, comenta él pues una historia de una periodista que le preguntó a un primer ministro chino en la época de Mao, que se llamaba Zhou Enlai, le preguntó ¿usted qué opina de la Revolución Francesa? Y entonces este chino le dijo, pues mire, de momento es un poco pronto para que yo le dé mi opinión de la Revolución Francesa. Bueno, pues si es pronto para la Revolución Francesa, para lo que estamos viendo ahora mismo es especialmente pronto. Pero te voy a dar la vuelta a este argumento y te lo voy a preguntar de otra manera. O sea, nosotros vivíamos en una época, ya no era la modernidad, era la ultramodernidad, era mucho más allá de la modernidad. Hace prácticamente nada nos estábamos cuestionando si el ser humano iba a ser eterno, ¿no? Ya negábamos, yo creo que lo que nos está pasando de alguna manera nos está poniendo en nuestro sitio como especie, ¿no? y como civilización. Pero desde el punto de vista histórico, ahora ya que habíamos dejado la historia prácticamente atrás y estábamos casi en una nueva etapa, no hemos vuelto a formar parte mucho más de la historia. O sea, no somos más contemporáneos hoy de Kant, a lo mejor, y de Ortega y de Heidegger que éramos hace 2 meses. Sí, es una buena idea plantearlo así, porque es una recuperación de temas que estaban abandonados y estos últimos años, con la crisis de 2008, la pandemia y en el caso de España además la crisis catalana, la verdad es que constituye una escuela perceptiva, pues imprevista y extraordinaria, porque estamos pudiendo ponernos en el lugar de humanos que experimentaron circunstancias excepcionales en el pasado, ¿no? El caso de la crisis, algo parecido a la Gran Depresión, aunque no sea lo mismo. En el caso de la crisis catalana, sucesos previos de gran violencia política en España. Y en el caso de la pandemia, pues algo que se ha repetido muchas veces históricamente, aunque quizá esta vez tenga una novedad significativa, que es que el mundo se ha parado prácticamente. Y esto creo que no había sucedido nunca antes, ¿no? Entonces, realmente estamos asistiendo a acontecimientos extraordinarios. Y esto creo que, como bien dices, está haciendo que, por ejemplo, recuperemos una cierta idea de la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Una vulnerabilidad que desde luego es relativa porque podemos comparar fácilmente las cifras del coronavirus con la de la gripe española del 18 al 19 y obviamente el daño es mucho menor. Quizá el patógeno no sea tan fuerte, pero tenemos herramientas científicas, tecnológicas y sociales que permiten responder a él de manera razonablemente eficaz, ¿no? Estamos hablando de una mortalidad que se mantiene dentro de ciertos límites aceptables. Pero, desde luego, es verdad que los sueños de inmortalidad asociados al transhumanismo pues parecen hoy en día ya muy lejanos. A mí lo que me interesa de eso es la medida en la cual podamos, en este caso sí, vincular el efecto psicológico de la pandemia con el debate, como sabes, es muy querido, acerca del antropoceno y de las consecuencias ambientales de la modernidad, para fundar un nuevo sentido de lo que es ser humano, miembro de lo humano,
como especie biológica. Y que esto sirva como palanca para el desarrollo no de un superestado mundial, no del paraíso sobre la Tierra, sino para generar mecanismos de cooperación internacional globales que no van, por tanto, en la dirección de la desglobalización radical, sino en todo caso del refinamiento de la globalización, pues que permitan asegurarnos las condiciones vitales que el ser humano en todas las latitudes va a necesitar en los próximos, diría casi que siglos, ¿no? Próximos 2 o 3 siglos. Y en ese sentido creo que sí es una buena oportunidad. Es posible que la historia vaya en otro sentido y vaya en la dirección de una, creo que siempre será momentánea, introspección nacionalista y repliegue de fronteras, se está hablando de eso, pero yo creo que eso a largo plazo no tiene futuro. Yo creo que la sociedad mundial es, digamos, estos son dolores de parto de la sociedad mundial, me gusta hablar en esos términos, ¿no? Ese resurgimiento del populismo y del nacionalismo. Y no creo que nada pueda a largo plazo apartarnos de ese camino y creo que usándolo con inteligencia, la pandemia puede apelar a ese tipo de sentimientos y avanzar en esa dirección. Y es lo que yo, desde luego, deseo. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Ha sido fantástico. Yo sé que estás trabajando en más cosas y más libros, y con lo cual pues tendremos muchas razones para pedirte que estés con nosotros explicándonos tus ideas. Y bueno, si esto sigue, si seguimos, la alarma se prolonga mucho y no podemos volver a una rutina o nueva rutina, lo podríamos llamar, pues volveremos a ti si eres tan amable y volveremos a contactar contigo y nos seguirás explicando todo, que ha sido estupendo. Muchísimas gracias. No te puedo dar un aplauso muy grande, pero un pequeño aplauso te vamos a dar desde aquí. Muchas gracias. Muy amables. Ha sido un placer. Hasta otro día. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes.